Muy buenas, un nuevo vídeo en Raspberry Pi para todos. En el vídeo anterior construimos un sensor de movimientos para detectar intrusos. Si os acordáis, el código no quedaba muy elegante. He estado viéndolo y sí, creo que es necesario hacer una modificación de tal manera que aprovechando puedo mostraros una introducción a la idea de cómo es un paradigma que prácticamente es casi un estándar en la programación actual. Se trata, como no, de la programación orientada a objetos. Vamos a presentar cuáles son sus ideas base y vamos a modificar el código del detector de intrusos basado en esa idea. Para empezar a ver en qué consiste esto de la programación orientada a objetos, vamos a ver, digamos, a nivel de lenguaje, nosotros cómo realizamos, digamos, la separación de qué es una cosa y qué es otra, y digámoslo con una serie de objetos. Tenemos aquí, por ejemplo, una camioneta, una ballena, un turismo, un Ferrari, un Porsche, un pino, una palmera, un leopardo, una tortuga, una serpiente. Esto es un conglomerado de objetos que no tienen ningún orden ni criterio. Digamos, la idea primera es, vamos a organizarlo con un criterio de, digamos, que algo tenga en común esos objetos. Para eso se recurre a las clases. Podemos pensar en una serie de vehículos, la furgoneta, el turismo, y un par de deportivos que serían el Porsche y el turismo, y los restantes serían los seres vivos, plantas, pino y la palmera, una serie de animales que también pueden ser separados por mamíferos, por la ballena y el leopardo, y reptiles, con la tortuga y la serpiente. Luego, ya acercándonos un poquito al tema de la programación, esto sería lo que sería el árbol de clases. Todos lo que hemos visto antes eran objetos. Algunos eran vehículos, furgoneta, turismo, y luego una subclase adicional de la clase padre vehículo, como el Porsche y el Ferrari. Luego había otra clase, ser vivo, de la que derivaban la planta y el animal. Dentro de la planta habían pino y palmera. En animal pues estaban los mamíferos y disponíamos de la ballena y el leopardo. Y en reptil pues estaba la serpiente y la tortuga. Esto parece un poquito genérico y claro, evidentemente, dado un problema que nosotros estamos, digamos, queriendo conceptualizar, pues tenemos que adaptarlo a nuestras necesidades. No tenemos que hacerlo demasiado amplio en función de lo que podamos recibir. Si vamos a recibir una serie de datos posibles, pues creamos clases en función de lo que podemos llegar a recibir y solamente eso. Aparte de estas clases, hay otros par de conceptos más que lo podemos ver especialmente en los vehículos. Uno de ellos son las propiedades o atributos, que es, por ejemplo, los vehículos serían los caballos de potencia, el par motor, el número de asientos, la velocidad punta, cuántos kilogramos de carga es capaz de soportar, una serie de equipamiento, etcétera, etcétera. Y luego, ya un poquito más interesantes son los métodos. Fijaros que lo he representado como si fueran funciones. Lo he representado como si fueran funciones porque es como nosotros, como usuarios de esos vehículos, queremos operar sobre ellos. Llamamos en cierta manera la función acelerar cuando pisamos el acelerador.
y queremos acelerar a X kilómetros por hora. Lo mismo frenar a X kilómetros por hora. Se puede construir esos métodos de otras maneras, evidentemente, según nuestros criterios. A lo mejor no nos conviene esta forma. Luego está, por ejemplo, si no es un automático, si no es manual, pues sería cambiar de marcha al número de marcha n. Estaría, por supuesto, imprescindible el arrancar y posiblemente el apagado, girar no sé cuántos grados, poner la radio si lo tiene, etcétera, etcétera. Esos serían los métodos. Dado digamos, una especificación que nosotros vamos a requerir, pues nosotros la llevaríamos a cabo haciendo un análisis de qué clases vamos a necesitar y, por ejemplo, los vehículos, pues estamos viendo de que vamos a especificar una serie de cosas que van a ser más o menos constantes, que especifican su comportamiento, caballos de potencia, el par motor, etcétera, etcétera, y unos métodos en el que nosotros actuamos sobre esos digamos, objetos. Acelerar, frenar, etcétera, etcétera. Esto es un poco extraño, pero claro, la mejor forma de verlo es en vivo y en directo. Vamos a modificar el programa que realizamos en el vídeo anterior para introducir una orientación objeto en el único elemento que nos lo fastidiaba, el zumbador. Vamos allá. Pues bueno, vamos a aplicar todo lo que hemos descrito en la parte teórica sobre el ejemplo del sensor de alarma de intrusos. Recordemos en la parte derecha cómo era el programa. Y fijaros, aquí tenemos los típicos constructores. Fijaros, esto tenéis que tenerlo muy en cuenta. Aquí tenemos Motion Sensor. Esto es la invocación de la clase Motion Sensor, de tal manera que esto construye un objeto de Motion Sensor y lo introduce en la variable PIR con un parámetro, el 4, que es, como hemos visto, sería un GPIO. Lo mismo con el LED. Pasa exactamente igual. En cambio aquí, pues, tenemos dos instrucciones y una función que no siguen el mismo esquema. Se llaman, digamos, sentencias de bastante bajo nivel. Está pidiendo a gritos este código que, que esto sea del mismo aspecto de esto, que podamos llamar a una función que no sea de esta manera, sino más bien un constructor de zumbador, algo de ese estilo. Para ello primero tendríamos que crear la clase zumbador que nos cree esa estructura con unos métodos y todos sus procedimientos. Vamos a verlos. Pues este es. Fijaros, aquí recuperamos las librerías que hemos usado en el código clásico que hemos visto anteriormente. Definimos la clase zumbador y esto sería el constructor. De tal manera que cuando se llame a un zumbador, pues se llamaría a esta función desde aquí hasta aquí. Self no le debe hacer mucho caso, pero sería, digamos, la propia elemento que estamos construyendo, el propio zumbador. GPIO, pues sería el parámetro.
Esto es un poco confuso como lo construye Python. En realidad, zumbador, tal como lo estamos definiendo, tendría un solo parámetro. Este parámetro self sería el propio zumbador. De tal manera que este self ping sería sí mismo. De tal manera que tendría un valor intrínseco donde almacenamos el GPO donde está. Esto sería, como hemos visto anteriormente, pues la velocidad máxima o la velocidad actual, etcétera, etcétera. Y aquí pues definimos una función pitido. Otra vez más, tenemos que manejar el self para actuar sobre la propia variable, el propio objeto. Y esto pues sería el repeat del antiguo pip. Y si os fijáis, es exactamente igual. Y aquí hay una función adicional def terminar que simplemente llamaría al GPO cleanup que hemos visto en otros de los vídeos para terminar de limpiar todos los GPOs de tal manera que dejen de ser GPO out y puedan estar otra vez disponibles. Pues hay dos métodos, el terminar, el pitido y el constructor. Ahora veamos cómo sería el código haciendo uso de esta clase. Veámoslo. Fijaros. Se importa zumbador. Zumbador es un fichero que está, como vamos a ver, en nuestro mismo directorio. Vamos a comprobarlo y asegurarnos. Aquí tenemos a zumbador. De tal manera que cuando se hace este import, lo único que hace así es cargar este zumbador.py. Aquí, pues, haría uso de estas clases estándar, lo mismo con el LED. Y aquí, pues, haríamos uso de la clase del archivo zumbador y la clase zumbador. Y fijaros de que aquí solamente hay un parámetro, el 14. Fijaros de que este GPO es este 14. Es este 14. Y ahora veis de que el código es mucho más limpio. Aquí se llamará a la zoom pitido, este pitido de aquí. Como veis, este 1 corresponde a este repeat. Y por último, se intenta este código hasta que salta la sección de control C. Entonces se invoca al método terminar, en el que limpia todas las configuraciones de los GPU. En nuestro caso, la del 14. Y bueno, esto es por parte del código.
y podemos comprobar de que funciona exactamente igual.